Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy haremos una lista o un ranking a través del sitio web TierMaker, en donde clasificaremos 25 distribuciones que revisamos en el canal y las pondremos en un orden que irán desde lo mejor de lo mejor, aquellas para los que comienzan en el mundo Linux, las de bajos recursos, las que son para gaming y aquellas también de las cuales conviene mejor pasar. Todo a continuación. Para ordenar o rankear las distros, utilizaré la web TierMaker, donde aquí debajo hice estos 25 iconos con su nombre y los ordenaremos de mejor a peor en estas 6 categorías. Las distros incluidas son las que revisamos en el canal. Distribuciones importantes quedaron fuera porque aún no fueron revisadas, como por ejemplo Alma Linux, Garuda o KDE Neon, por nombrar algunas. Las distribuciones las iremos rankeando en orden alfabético y la primera es Alpine Linux. Se caracteriza por ser muy liviana, disponible para 32 y 64 bits y además de PC se encuentra disponible para ARM. Al arranque solo emplea 60,5 MB. Utiliza su propio sistema de paquetería llamado APK por Alpine Package Keeper, que requiere cierto tiempo de aprendizaje para quien lo emplea por primera vez. Utilizar Alpine como distro de escritorio se puede hacer, pero requiere instalar muchos paquetes y no es para nada aconsejable para los recién llegados. El fuerte de Alpine es su uso en contenedores como servidor, por lo liviano, seguro y flexible. Colocamos a Alpine Linux en bajos recursos y por el momento es el rey en su categoría, siendo esta una donde hay mucha competencia. Veremos si logra mantener el cetro. Es el momento de Arch, uno de los pesos pesados sin dudas, una distro madre de la que derivan una gran cantidad de otras distribuciones. Rolling Release, con Arch siempre estaremos a la vanguardia. Instalamos una vez, quizás reneguemos un poco en el proceso, pero luego contaremos con quizás el mejor sistema de paquetería como es Pacman, la mayor comunidad de software, y junto con Debian la mejor documentada. ¿Qué escritorio prefieres? Awesome, BSPWM, Apache, Cinnamon, Deepin, Enlightenment, GNOME, i3, Plasma. Bueno, estos son solo algunos. Con Arch podemos crear nuestro sistema a la carta, que se adapte a nuestras necesidades. ¿Qué no tenemos en Arch? La versión de 32 bits dejó de ser oficial para ser desarrollada por la comunidad. La instalación no es la más simple, aunque el script Arch Install ayuda mucho. En el canal hicimos un video que lo denominamos por estas 5 simples razones Arch Linux es mejor. Y por todo esto, se ubica en lo mejor. Nuestra tercera distro es Body Linux. Nosotros revisamos la versión 7 en junio de 2023, siendo que en entonces beta, y sigue siéndolo al momento de grabar este video. Se basa en Ubuntu 22.04, con lo cual sabemos que accedemos a un universo de aplicaciones muy grande. Tenemos la opción de descargarlo con el moderno kernel de S76, que recordemos es el desarrollador de Pop! OS, System 76, y utiliza el escritorio Moksha, que en lo personal me agrada por ser una distro muy liviana. Tal como podemos ver en NeoFetch, arranca con solo 306 MB de memoria RAM. La probamos con el viejo Dual Core E2140 con 2 GB de memoria RAM y reflexionábamos que si no fuera por los navegadores web, sobre todo en YouTube, no pareciera que estuviéramos con un hardware de tantos años. Posee un instalador para seleccionar entre 8 navegadores con un solo clic. Muy bien resuelto y simple. Una distro que en lo personal me gusta. Su punto débil es la falta de consistencia en los plazos por parte de los desarrolladores. Y es por ese motivo, por el momento se ubica detrás de Alpine. La cuarta distro es Crunchbang++, una de varias distros basadas en Debian 12 que salieron poco después de Bookworm. Nosotros probamos en 32 bits con un Pentium 4 y 1 GB de memoria RAM. Al utilizar el escritorio OpenBox pensé que el empleo de memoria sería muy bajo, pero fue de 418 MB del gigabyte disponible. Muy similar al valor obtenido con Debian 12 con el escritorio LXQT, que claramente es superior en calidad a OpenBox. Crunchbang posee una pantalla de bienvenida que permite realizar varias configuraciones e instalaciones luego de finalizar con la instalación inicial. Algunas opcionales, normales, como por ejemplo instalar LibreOffice, y otras bastante específicas, como instalar un servidor LAMP
por Linux, Apache, MySQL, PHP. Todo con un solo clic. El funcionamiento es correcto, pero en lo personal prefiero otros escritorios también livianos. Lo ubicaremos detrás de Body Linux, una tercera posición en la categoría de bajos recursos. Llegamos a la quinta distro y es nada más ni nada menos que Debian, otro de los pesos pesados que este año lanzó la versión 12 y recientemente su primera actualización 12.1, otra de las distros madre donde derivan 74 distribuciones según la página de Wikipedia, disponible para 32 y 64 bits y para casi todas las arquitecturas y todos los escritorios. Al igual que Arch, dispone de una comunidad muy grande y documentación también extensa, aunque para ser justos, algo confuso a la hora de buscar en un laberinto de información. La categoría para Debian es sin dudas lo mejor. La gran pregunta es si delante o detrás de Arch. Y sé que esto genera polémica, pero por muy poca ventaja, Arch sigue siendo el rey, y Debian en un segundo lugar. Es el momento de Deepin, esta distro de origen china. La última versión estable es la 20.9, basada en Debian 11 Bullseye, con kernel 5.15 o 5.18. Deepin anteriormente utilizaba como base Ubuntu y, como se dijo, en la actualidad Debian. Ya se encuentra en fase beta Debian 23, que sí ofrecerá novedades interesantes en gestión de la paquetería y varias aplicaciones propias. Hoy en día, la característica principal de esta distro es un escritorio bonito que luce muy moderno y poco más. Voy a ubicar a Deepin en mejor pasar, y por el momento es la única en esa posición. Seguramente luego alguna otra la acompañe. Nuestra próxima distro, Fedora, es otra de las más grandes, que trae toda la historia de Red Hat consigo. Algunos meses atrás probablemente disputara el primer lugar en lo mejor. Si bien Fedora no es Red Hat, los lazos son obvios, y aquí estamos evaluando la distro, su calidad, y no su política comercial. Red Hat, al limitar el código fuente, la futura implementación de telemetría, le hace perder terreno frente a sus rivales en lo mejor. Aunque no se puede olvidar que Red Hat es uno de los que más contribuye al código fuente de GNU Linux, sostiene mayoritariamente a GNOME, desarrolla los contenedores Podman y mucho más. La distro es impecable, tanto Workstation como sus spins. Por lo mencionado al principio, no disputará la primera ni segunda posición, pero el tercer lugar, en lo mejor, lo tiene más que merecido. Nuestra octava distro es Chaos o KAOS. Una característica importante es que no está basada en ninguna otra. Si bien utiliza como gestor de paquetes Pacman, todos los paquetes son compilados por el equipo de Chaos, y eso supone un trabajo enorme. Para limitar la muy importante tarea que supone mantener una distro independiente, utiliza el escritorio KDE Plasma en la actualidad, en su versión 5.27. Chaos es Rolling Release, la documentación no es de lo más completa, solo para arquitectura x86-64. En la pantalla de bienvenida nos indica que todo el trabajo está orientado al empaquetado, no al desarrollo de nuevas herramientas o aplicaciones. Y a mi entender, estos dos puntos, donde no vuelca el esfuerzo, es justamente aquello que distingue a las mejores distros. Hay un faltante en las traducciones al español y la cantidad de paquetes o aplicaciones está muy lejos de las distros líderes. La instalación se realiza con el muy buen instalador Calamares, la gestión de paquetes de manera gráfica a través de Octopie, pero la falta de paquetes hace que lo ubique en mejor pasar. La siguiente en nuestra lista es Legacy OS, una distro que la revisamos en enero de 2023 y se basa en Antix. Solo está disponible en 64 bits y lamentablemente el desarrollo de la distro parece estancado. No posee un sitio web, o al menos en funcionamiento en la actualidad, y comienza a quedar antiguo con su kernel 5.10 y Debian 11. Es una distro ideal para computadoras antiguas o de bajos recursos. Al arranque solo emplea 181 MB. Nosotros lo probamos con el viejo Dual Core E2140 y funcionó muy bien y rápido. Como nos ocurrió con Body, solo en la reproducción de videos de YouTube nos damos cuenta de la falta de recursos. La cantidad de paquetes que trae incluidos son muchísimos. En algunos casos, 2 o 3 aplicaciones para una misma tarea. Para mi gusto, demasiados paquetes. Para la gestión de paquetes de manera gráfica, dispone del gestor de Debian Synaptic. La distro funciona muy bien, es la que menos recursos de hardware requiere, pero comienza a ser algo antigua, y es por ese motivo que la ubicaremos entre Body y Crunchbang, en un sólido tercer lugar.
donde la competencia por los bajos recursos es grande y todavía quedan varios contendientes. La 10ª distro es Manjaro, quien deriva de Arch y en su web nos indica que es Rolling Release, que dispone de una gran cantidad de software que es segura, rápida y fácil de instalar. Completamente de acuerdo con todo. Más abajo nos indica que de forma nativa podemos utilizar Flatpak, Snap y el repositorio de usuarios de Arch, más conocido como Auro. Con lo cual, literalmente accederemos a casi todas las aplicaciones existentes desarrolladas para Linux. Una distro que se desenvuelve bien en todos los terrenos: oficina, juegos, desarrollo. Cuando damos clic en descargar, nos consulta si lo queremos para x86-64 o para ARM. Manjaro no está disponible en 32 bits. En el canal lo probamos tanto en x86-64 como en ARM con la Raspberry Pi. El desempeño siempre fue muy bueno. Dispone de manera oficial de 3 escritorios, y aquí puedes seleccionarlo en función a tus gustos personales o según los recursos de hardware, siendo GNOME el más demandante, Plasma en el medio y XFCE el más liviano. El gestor de paquetes en el entorno gráfico o tienda de software es Pamac, y este es excelente. Permite buscar casi cualquier aplicación de manera gráfica y sencilla. Colocaré a Manjaro en Para quien comienza, y por el momento es el líder en su grupo. Momento de Mint, un viejo conocido del canal. Varios videos y algún directo se dedicaron a Linux Mint, siendo el último de hace un par de semanas con el reciente Mint 21.2 Victoria, una distro basada en Ubuntu 22.04 LTS con 3 opciones de escritorio: el desarrollado por Mint, Cinnamon, el ligero Mate o el también ligero XFCE. Mint es fácil de instalar, incluye una buena selección de aplicaciones sin sobrecargar la distro, una tienda que integra a la perfección Flatpak, y con los kernels mainline de Ubuntu podemos actualizarlo a la última versión LTS o, si prefieres, de las últimas versiones estables. Una comunidad importante y una buena documentación sin llegar a Debian o Arch, pero suficiente. Lo colocaré como líder en Para quien comienza, pero perfectamente podría ser tercera o cuarta en lo mejor. Sin dudas, Mint es una gran distro. Es el momento de MX Linux, una distro muy popular, y la versión 23 se lanzó pocos días atrás, disponible con 3 escritorios, XFCE, Plasma y Fluxbox. Tanto para XFCE como para Fluxbox también está disponible para 32 bits, ya que utiliza como base Debian 12, y también tienen repositorios propios, que por ejemplo permite instalar Firefox en su versión normal, no la ESR como ocurre por defecto en Debian. Existe una versión no oficial para Raspberry Pi que la hemos probado en el canal y funcionó de manera correcta. Utiliza el ligero escritorio Fluxbox y mantiene el raspi-config que nos permite acceder a la cámara, configuración de los bases series, entre otros. MX Linux dispone de herramientas propias interesantes y posee muchas aplicaciones. Lo ubicaré en nuestro tier list detrás de Manjaro, en un tercer lugar para quien comienza. Es el turno de Novara, y tal como nos dice en su sitio web, es una versión modificada de Fedora con el agregado de software de terceras partes y software privativo. Normalmente Fedora requiere que nosotros manualmente instalemos repositorios extra como RPM Fusion o Flatpak. No incluye algunos códecs de audio y video que en Novara sí se incluyen por defecto. Pero además de esto, Novara está especialmente orientado al gaming. Su desarrollador es Thomas Kryder, el mismo de GE Proton. Trae instalado por defecto Steam, Lutris y Goverlay para gestionar las superposiciones o overlays. También incluye otras aplicaciones muy interesantes como Blender, OBS Studio, Kdenlive, Wine para ejecutar algunas aplicaciones de Windows en Linux, etc. Nosotros la probamos con una PC bastante antigua, con una placa de video de solo 1 GB de RAM y jugamos al Counter-Strike bastante bien. Ubicaremos a Novara como líder en la sección gaming. La siguiente distro es OpenSUSE. Tiene sus orígenes a principios de los 90 en Alemania y fue cambiando de dueño con los años. La versión de pago orientada a empresas es SUSE Enterprise Linux y las versiones open source son OpenSUSE, que a su vez tiene una versión de lanzamiento periódico llamada lib y otra rolling release llamado Thumbleweed. En el canal revisamos lib. La versión actual es la 15.5. Es durante la instalación que podemos elegir entre los escritorios KDE Plasma, GNOME o XFCE. OpenSUSE
utiliza para gestión de paquetes zipper, similar a DNF o apt, pero con otra sintaxis. Tal como ocurre con Fedora, en OpenSUSE tenemos que instalar repositorios externos o de terceras partes, más concretamente Pacman, que no tenemos que confundirlo con el gestor de paquetes de Arch. Si bien suenan igual, aquí hay una K en el medio, y es un repositorio y no un gestor. En la documentación nos muestra cómo instalar también los códecs de audio y video. OpenSUSE es otra de las grandes distros, pero no la recomendaría para el que inicia, y la ubicaremos en lo mejor, detrás de Fedora, en una cuarta posición. Peppermint Linux la revisamos hace poco tiempo, y su último lanzamiento fue después de Debian 12. Disponible para 32 y 64 bits, en el canal la probamos con la versión de 64 bits. El escritorio que emplea es el clásico y liviano XFC en su versión 4.18. La recomendación en lo que a hardware se refiere son 4 GB de memoria RAM con procesador 64 bits y 32 GB de espacio en disco. La instalación es simple con el instalador Calamares y una de las características de Peppermint es la ventana de bienvenida, que permite instalar algunas aplicaciones destacadas con un solo clic, como la tienda de software de GNOME, Flatpak, Snap, el navegador Firefox ESR o Chromium, por citar algunas. Otra de las novedades es que incluye Nala, el frontend para la gestión de paquetes apt, que en lo personal me gusta mucho, ya que busca los mirrors más veloces, permite descargas paralelas, estéticamente es bonito, entre otras cosas. Peppermint es una distro muy interesante que la vamos a ubicar en bajos recursos y en el segundo lugar detrás de Alpine. Es el turno de Pop! OS, una distro que según el desarrollador System76 está orientada al STEM, que es el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Se basa en Ubuntu 22.04 y se encuentra disponible en estas tres versiones: 22.04 LTS, 22.04 LTS para gráficas NVIDIA y Raspberry Pi 4. Es una distro bastante aceptada en el mundo del gaming. Cuenta con un escritorio basado en GNOME de nombre Cosmic, que es bonito y moderno. Aquí lo vemos en una Raspberry Pi con un dock en la parte inferior y un panel en la parte superior. La tienda de aplicaciones, PopShop, también está muy bien lograda y posee un sistema para ventanas en mosaico también interesante. Uno de los puntos débiles de esta distro es el alto consumo de recursos, tanto para PC como en Raspberry Pi. Voy a ubicar a Pop! OS en un segundo lugar en gaming detrás de Novara. Ahora toca Puppy Linux, esta distro realmente pequeña que tiene varias versiones, tanto en 32 como en 64 bits, con base Ubuntu o Slackware. En el canal lo revisamos con Slackware 15.0, ya que es el más actual, y en 32 bits sobre un Pentium 4 con 1 GB de memoria RAM. Esta distro se puede utilizar desde una memoria USB o bien instalarlo en el disco como se hizo en el video, lo cual requiere que particionemos el disco manualmente con Gparted. Crearemos las particiones, asignaremos el espacio a cada una, además del tipo de file system, y luego gestionar el flag de la partición boot. Para tener Puppy en español tenemos que descargar un paquete de idiomas desde SourceForge, luego con solo dar doble clic se instala. Como vemos en htop, solo emplea al arranque 128 MB de memoria. Las aplicaciones no están actualizadas y en algunos casos son muy antiguas. El otro tema importante es la seguridad en Puppy. Todo lo hacemos como root, con lo cual puede ser conveniente cambiar al usuario sin privilegios Spot. A mi entender, no es una distro para principiantes y está bastante desactualizada. Le veo sentido solo para un grupo pequeño que conoce el sistema para usarlo en modo live. Lo ubicaré en el último lugar, o sexto por ahora, de bajos recursos. La siguiente distro es Q4 OS, el cual hemos revisado en el canal las dos últimas versiones, siendo Q4 OS 5.2 Aquarius la más reciente. Basada en Debian 12 Bookworm, se trata de un LTS con soporte hasta el año 2027, disponible tanto en 32 como 64 bits. Los escritorios son dos, KDE Plasma 5.27 para los equipos de 64 bits con algo más de recursos, y el Trinity 14.1.1 para computadoras de bajos recursos
como la que utilicé en el video. La instalación es simple y una vez iniciado por primera vez, lo hace con solo 390 MB de RAM, en mi caso de los 2 GB disponibles. Las aplicaciones que trae incluidas son muy buenas y una de sus herramientas estrella es el Look Switcher, que nos permite cambiar el aspecto del escritorio incluyendo uno muy al estilo Windows. La otra herramienta propia y característica es un instalador llamado Software Center que nos permite instalar algunas buenas aplicaciones de manera similar a Windows con clic en siguiente e instalar. La distro funciona bien, tiene algunas características para los que se inician que pueden ser interesantes y a la vez con el escritorio Trinity es una distro ligera. Lo ubicaremos en para quien comienza en un cuarto lugar detrás de MX Linux. Raspberry Pi OS, anteriormente llamado Raspbian, es la distro basada en estos momentos en Debian 11 Bullseye y que desarrolla el propio Raspberry Pi. Dispone de versiones de 32 y 64 bits, con o sin escritorio. La versión de 64 bits emplea al arranque 380 MB de los 4 GB de la Raspberry Pi 4 en donde la probamos. El escritorio que emplea es el sencillo LXDE, pero también tenemos la posibilidad de descargar la versión Lite y posteriormente con la herramienta TaskCell instalar un escritorio más completo, como por ejemplo KDE Plasma. Esto lo hicimos en el capítulo 105 y con unas pocas configuraciones posteriores podemos tener un escritorio moderno y atractivo con un empleo de memoria ligeramente superior. En nuestras pruebas fueron 523 MB. También hace poco tiempo, Raspberry Pi actualizó el kernel a la versión 6.1.21 y se espera, para dentro de poco tiempo, el lanzamiento de Raspberry Pi OS 12 Bookworm. Para la Raspberry Pi no hay mejor distro que esta, y la ubicaremos en usos especiales en el primer lugar de nuestro tier list. La 20ª distro que ordenaremos es Tails, y no se trata de una distro Linux normal. Tails se utiliza en live o mediante una memoria USB. Se basa en Debian estable. En Tails, todo lo referido a la seguridad es bastante extremo. El horario que se muestra es en GMT para dificultar el rastreo. Si no activamos el almacenamiento persistente, todo lo que hagamos o guardemos al reiniciar el equipo se borrará. Cada vez que iniciemos Tails es como si fuera la primera vez. Por eso se llama amnésico. La navegación por web se realiza a través de la red Tor. La topología de red en Tor es bastante más complicada que lo normal. Con múltiples llaves de encriptado, en el capítulo 94 analizamos la red Tor en detalle. Tails, para quien requiere un sistema de alta seguridad, es una excelente herramienta. Y la verdad es que no tenemos una categoría específica, o en todo caso debería ser seguridad, de modo que lo ubicaré detrás de Raspberry Pi OS, siendo consciente que son cosas totalmente distintas. Es momento de otra distro muy minimalista, como es TinyCore, que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Su instalación es bastante compleja, si bien recibió una actualización reciente a la versión 14 con kernel 6.1.2, veremos que los paquetes en su mayoría son muy antiguos. La instalación requiere que le indiquemos la ubicación o disco donde se instalará, el idioma, la distribución del teclado, la zona horaria y que actualice el horario al iniciar en un formato para nada intuitivo. Una vez instalado, nos encontraremos con un escritorio muy despojado y antiguo, pero a su vez todo es muy veloz. Al arranque emplea solo 72,6 MB de los 2 GB disponibles. Luego de instalar NeoFetch, lo ejecuto y vemos que la memoria empleada ahora es de 94 MB. Y esta es la razón de por qué todo funciona tan rápido. Es porque se encuentra en la memoria. El gestor de paquetes se llama TCE y es también distinto a lo que estamos acostumbrados. Los paquetes son de antiguos a obsoletos. Y este es el principal problema. Y es por eso que lo ubicaré en mejor pasar. Llegamos hasta Ubuntu, una distro que no necesita presentación, conocida por todos, amada por muchos y odiada por unos pocos. Dispone de versiones para escritorio, servidor, Internet de las cosas y servicios en la nube. Disponible solo en 64 bits, lo probamos en x86 y en Raspberry Pi. Siempre funciona muy bien. La única distro que es usada tanto por el recién llegado a Linux como en los servidores más exigentes como los de Amazon Web Services, Azure o Google Cloud. ¿Qué prefieres, la versión LTS o la de lanzamientos periódicos? Los principales escritorios están soportados. A muchos no les gusta la política de Ubuntu, o mejor dicho de Canonical, para querer imponer Snap,
como método universal para la gestión de software. Y en buena medida, en lo personal, tampoco me gusta. Y es por ello que a Ubuntu lo ubicaré en una tercera posición en lo mejor. Pero bien podría estar, en para quien comienza, en un segundo lugar quizás. Es momento de Ultramarine, una distro basada en Fedora. La última versión es la 38, coincidente con la última estable de Fedora. Podemos elegir entre 4 escritorios, el principal y recomendado por el desarrollador, Budgie, o GNOME, Pantheon o Plasma. La principal característica de Ultramarine es que muchas de las cosas que tenemos que hacer manualmente en Fedora, Ultramarine ya lo trae por defecto, como los repositorios RPM Fusion y Flatpak, o los códecs multimedia. En cuanto a las aplicaciones instaladas, son similares a las que trae Fedora. El escritorio Budgie es con formato clásico, pero luce moderno. Tiene los bordes redondeados de las ventanas y sombras alrededor de las mismas. Eso sí, Budgie no soporta Wayland, solo X11. Ultramarine es una distro pensada frente a 2 escenarios. Aquel que quiere una distro más lista para usar que Fedora, o prefiere el escritorio Budgie por una cuestión estética o porque es ligeramente más liviano. En lo personal, prefiero Fedora o incluso Novara, con lo cual estoy en la duda entre mejor pasar o una última posición de para quien comienza. Y me voy a decantar en para quien comienza en una quinta posición. La anteúltima distro que clasificaremos es Vanilla OS, y es la única inmutable en esta lista. Las distribuciones inmutables en los últimos tiempos ganan cada vez más fuerza, y para muchos son el futuro de Linux. En el capítulo 89 analizamos a fondo los conceptos de inmutabilidad, atomicidad y AVRoot que se utiliza en esta distro. Para resumirlo, Vanilla utiliza Podman para manejar los contenedores donde se alojan las aplicaciones y mantenerlas aisladas de las partes críticas del sistema. Las inmutables buscan garantizar la estabilidad del sistema de errores accidentales producidos por nosotros mismos o de aplicaciones con vulnerabilidades o códigos erróneos o maliciosos. Por esta razón, se realizan transacciones a la hora de actualizar una aplicación, y hasta que ésta no está correctamente instalada, no se desinstala la anterior, lo que lleva al aumento considerable del espacio necesario en disco. Vanilla se basa en Ubuntu y tiene la misma estética moderna que hereda. En lo personal, lo veo como una distro para usos especiales, como puede ser en empresas, donde se busca que el usuario, que además de no conocer de Linux, tampoco está interesado en hacerlo. Y obviamente se encuentra en las antípodas de la mayoría de los que miran este video. Por lo cual, la posición para mí es un mejor pasar. Arribamos a la última distro de la última letra del abecedario, Zorin OS, y es otra de las habitués del canal, varias veces revisadas tanto a la versión Core para PCs más modernas como Lite para bajos recursos. Como toda distro basada en Ubuntu, no dispone de versión en 32 bits. La última versión de Zorin es la 16.3 y emplea el ya algo antiguo GNOME 3.38.4. Hubiera sido deseable en la actualización reciente GNOME 42 al menos. Dispone del kernel 5.15 que utiliza Ubuntu 22.04 LTS. La instalación de Zorin es simple y las aplicaciones incluidas son muy buenas. Con Zorin Appearance se puede cambiar con un clic la apariencia entre el formato clásico con el panel inferior al más moderno estilo Fedora o Ubuntu actuales. Utiliza la tienda de GNOME Software que integra a la perfección Flatpak y Snap, con lo cual accedemos a casi cualquier aplicación desarrollada en Linux. Y si queremos cambiar el kernel por uno más moderno, podemos hacerlo con el mainline de Ubuntu, a través del repositorio Kpelikan, sin ningún tipo de problemas. Si tuviera una versión más moderna de GNOME, sería un serio competidor en el primer lugar de para quien comienza. Pero por esta razón, Zorin se queda en un segundo lugar detrás de Linux Mint. Y con esto hemos clasificado o rankeado las 25 distribuciones que analizamos últimamente en el canal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Sobrevaloré alguna? ¿Las que ubiqué en mejor pasar deberían haber estado en otro lugar? Me interesa tu opinión y la leo en comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.